Capítulo 1. La niebla descendía como una maldición sobre los campos marchitos. El cielo, de un gris enfermo, parecía haberse olvidado del sol hacía semanas. El invierno aún no llegaba, pero el frío ya calaba en los huesos, especialmente en el valle de Naret, donde el barro tragaba pasos y el viento aullaba como una bestia sin nombre. Una carreta destartalada chirriaba por el angosto camino que cortaba los campos. La guiaba un campesino de rostro demacrado, acompañado por su esposa y su hijo, un niño de no más de 10 años. La jornada había sido larga y los atajos que pensaron seguros al mediodía se volvieron laberintos al caer la noche. Ahora, solo los faroles oxidados colgados en el extremo del carro les daban un parpadeo de dirección. El niño tenía hambre, la madre temblaba de frío, y el padre miraba una y otra vez sobre su hombro como si algo invisible respirara tras ellos. No era imaginación, lo era casi nunca en esas tierras. Fue entonces cuando los vieron. 4 sombras emergieron del bosque a los lados del camino, armados con cuchillas oxidadas y sonrisas podridas. No eran soldados, ni mercenarios. Eran algo peor, carroña humana, bandidos de los caminos, hombres con hambre de oro, carne o lo que encontraran primero. El primero golpeó al campesino en el rostro sin decir una palabra. Cayó de rodillas, sangrando por la boca. La mujer gritó, abrazando a su hijo, pero 2 de los bandidos la arrastraron del brazo con fuerza, rasgando su vestido con una risa que cortaba más que cualquier hoja. El niño, con desesperación inútil, lanzó puñetazos al aire antes de recibir un golpe seco que lo arrojó contra el barro. Los gritos, los sollozos, el sonido de un vestido desgarrándose. Y entonces, pasos. Lentos, húmedos, pesados. El barro se agitaba bajo su calzado, cada pisada formando un charco turbio. De entre la niebla apareció una figura encorvada, envuelta en una túnica verduzca que lo cubría por completo, hasta las rodillas. El rostro estaba oculto en sombras, pero sus ojos brillaban con una claridad antinatural, azules como el hielo, o el cielo de una ciudad muerta. «Mira lo que tenemos aquí», rió uno de los bandidos, alzando su espada sucia. Otro desgraciado. «Deja tu bolsa, viejo, y te dejaremos los huesos enteros». El hombre no respondió. Solo caminaba. Uno de ellos se adelantó, burlándose, y levantó su cuchillo. Fue el último movimiento que hizo. El suelo bajo sus pies se quebró con un sonido seco, y de la tierra brotaron como lanzas varias puntas de roca oscura, tan afiladas como dientes de bestia. Atraviesan su torso, pecho, garganta. Ni siquiera gritó, su sangre empapó la tierra como si siempre le hubiera pertenecido. Los otros apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Las piedras crecían del suelo con violencia brutal, perforando piernas, costillas, espaldas. Uno trató de correr pero tropezó, y fue empalado antes de tocar el suelo. El último, el que había arrancado el vestido a la mujer, imploró piedad. No la recibió. Una espina le atravesó el cráneo con un sonido húmedo. Todo ocurrió en menos de un minuto. La familia, cubierta de lodo y sangre, solo pudo abrazarse entre sí, temblando, observando cómo el hombre encapuchado pasaba junto a los cuerpos clavados al suelo. Uno a uno, al tocar los cadáveres con los dedos ennegrecidos, estos se encendían en llamas de un azul profundo. No eran fuegos normales. No olían a carne quemada, sino a algo peor, a cenizas de un tiempo antiguo. El extraño no dijo palabra. No ofreció consuelo, no explicó nada. Sus pasos continuaron por el sendero como si nada de lo que había ocurrido fuera extraño o inesperado. Detrás de él quedaron los cuerpos calcinados de los bandidos, el humo azul ascendiendo al cielo gris como un rezo muerto. ¿Quién era ese hombre?, murmuró el campesino, levantándose con esfuerzo. Su esposa no respondió. Solo apretó con más fuerza a su hijo contra el pecho. En algún lugar de las tierras oscuras, el nombre Oleander aún no era conocido. Pero ya comenzaba a arrastrarse por los caminos, entre el miedo y la superstición, como una sombra que no trae salvación, sino juicio. El barro quedó atrás. El camino, aunque aún húmedo y serpenteante, empezaba a mostrarse más firme, señal de cercanía a un asentamiento. Oleander caminaba sin apuro,
como si cada paso fuera una repetición de los anteriores, como si llegar no fuera distinto a seguir. Las torres bajas del pueblo se alzaban a lo lejos. Se llamaba Tarel, según los carteles carcomidos por los bordes del camino. Era un lugar pequeño pero vivo. Muy vivo. Apenas traspasó el arco de piedra de la entrada, el contraste fue como una bofetada. El bullicio del mercado llenaba las calles, campesinos vendiendo sacos de grano, mujeres regateando sobre telas, niños corriendo con una pelota de cuero remendada. Un herrero martillaba hierro al rojo mientras dos ancianos reían sentados frente a una taberna, bebiendo cerveza templada. Nadie gritaba por miedo. Nadie lloraba por hambre. Oleander caminaba por la calle principal con la cabeza baja, la capucha lanzando una sombra sobre su rostro. Algunos lo miraban por encima del hombro, con desdén o desconfianza, pero nadie se atrevía a decirle nada. Era un vagabundo más. Otro rostro sucio entre muchos que cruzaban caminos por monedas. El cartel de la posada colgaba flojo, balanceándose con el viento. La brisa de mármol, decía en letras gastadas. Entró sin anunciarse. Adentro, la madera crujía bajo cada pisada. Una joven limpiaba una mesa, y tras el mostrador un hombre robusto con manos de panadero lo observó con desconfianza moderada. Oleander se acercó al mostrador y habló con voz baja, seca. Una habitación. Un día y una noche. El posadero entrecerró los ojos, como midiendo el tono, pero asintió. 20 monedas de plata. Oleander rebuscó dentro de su túnica y extrajo una pequeña bolsa de cuero. Contó con precisión, sin vacilar, y dejó las monedas sobre la madera. El tintinear del metal contrastó con el silencio que se hizo en la sala. Arriba. Al final del pasillo, dijo el posadero, tomando las monedas sin más preguntas. Oleander subió los escalones con la lentitud de quien ha subido demasiadas escaleras en demasiados sitios distintos. El pasillo olía a madera vieja y hierbas secas. La última puerta, la suya, se abría a una habitación modesta pero limpia, una cama individual, una silla, una mesa con una vela apagada, y una ventana con vistas al camino principal del pueblo. Entró y cerró la puerta tras de sí con cuidado. Se quedó de pie unos segundos, observando el lugar como si esperara que algo se moviera o atacara desde las sombras. Luego, avanzó hacia la ventana. Apartó apenas la cortina con dos dedos y observó hacia la calle, con la mirada de quien no vigila, sino desconfía por costumbre. Su rostro no se mostraba aún, pero su cuerpo entero proyectaba una tensión antigua, como si cada fibra supiera que nunca se está del todo a salvo. Volvió al centro de la habitación y se sentó en el borde de la cama. Sin prisa, levantó una mano frente a sí. Con un gesto preciso, dibujó una línea en el aire con su dedo índice. La realidad pareció rasgarse en silencio, se abrió una brecha como si el mundo fuera tela mal cocida. Del corte brotó un abismo negro con bordes púrpura que giraban lentamente como humo atrapado en cristal. Oleander metió la mano y sacó un bolso pequeño, de cuero oscuro, casi negro. Lo abrió. Contó 2 pares de monedas de plata y las colocó en otra bolsita más pequeña que llevaba bajo la túnica. Luego volvió a guardar el bolso dentro del abismo, y con un movimiento inverso de la mano, la grieta en el aire se cerró, como si jamás hubiese estado allí. Se quedó un momento mirando el punto exacto donde el aire había sido cortado. Finalmente, se recostó con lentitud sobre la cama, dejando caer todo su peso como si la gravedad se triplicara de repente. La capucha cayó hacia un lado, dejando ver por fin su rostro. Demacrado. La piel pálida, sin rastro de calor. Las ojeras profundas, casi violáceas, como si el sueño fuese un lujo que no conocía desde hacía décadas. La barba crecida, desordenada, más por descuido que por estilo. Y los ojos, esos ojos celestes, tan claros que rozaban lo espectral. No brillaban. No tenían vida. Solo guardaban un silencio melancólico, como el reflejo de algo que se perdió hace mucho. Suspiró una vez. Apenas audible. Y cerró los ojos. No planeaba dormir. Solo descansar los párpados un momento. Pero el cuerpo, cansado más allá de los años, lo traicionó. El sueño cayó sobre él sin aviso.
No un sueño reparador, sino un descanso vacío, como el de alguien que lleva demasiado tiempo caminando sin saber a dónde va, sin recordar por qué sigue caminando. En el exterior, el pueblo continuaba su día como si nada. Pero en el cuarto más alejado de la posada, el tiempo se había detenido, aunque solo fuera por unas horas. El silencio reinaba en la habitación. La vela no estaba encendida. Solo el parpadeo lejano de alguna farola exterior se filtraba por la ventana. Oleander dormía, si es que ese estado merecía tal nombre. En su mente, un murmullo comenzó a tomar forma. Leve, como un zumbido, luego voces. Gritos. Risas. Pasos sobre piedra. Abrió los ojos, y no estaba en la habitación. No estaba en Tarel. Estaba de pie en una calle amplia, de adoquines pulidos, entre una multitud vestida con los colores brillantes del reino de Lorencia. La gran capital. Las banderas ondeaban con orgullo. El escudo real, un sol dorado sobre campo escarlata. Las campanas resonaban y la gente reía, empujándose, gritando, celebrando. Oleander intentaba moverse entre ellos. Nadie lo veía. Nadie lo tocaba. Sabía a dónde lo llevaban las piernas, aunque su voluntad estuviera ausente. Corría. Tropezaba. Empujaba sombras sin forma. El aire olía a hierro. La plaza principal estaba abarrotada. Al fondo, sobre una plataforma de piedra tallada, dos figuras de rodillas. Atadas. Un verdugo con una capucha negra alzaba un hacha. La multitud rugía, eufórica, impiedosa. Justicia. Gritaban niños. ¡Que ardan! Gritaban los ancianos. Oleander llegó justo a tiempo para ver cómo la hoja descendía con fuerza brutal, y la cabeza de su hijo de 10 años rodaba por el mármol manchado. El cuerpo aún temblaba cuando vio a su lado el torso decapitado de su esposa, bañado en sangre tibia. Sus ojos abiertos todavía miraban algo que ya no existía. La realidad se quebró. Oleander no gritó. Solo se paralizó. El mundo enmudeció. El público desapareció como polvo arrastrado por viento seco. Solo él quedó en pie, entre cadáveres irreconocibles. Trozos de carne. Sangre por todas partes. Litros. Ríos. Su rostro no reflejaba rabia. Ni dolor. Solo un vacío absoluto. Una caverna sin fondo. Entonces despertó. Un jadeo seco rompió la noche. Sus ojos se abrieron como navajas. Ya no estaba solo. Un cuchillo le rozaba la piel del cuello, frío y afilado. Un hombre de rostro oculto tras una máscara oni, blanca, con cuernos tallados y ojos demoníacos, lo miraba sin emoción. Su mano empuñaba la daga con precisión milimétrica. El tiempo pareció desacelerarse. Oleander veía cada músculo en tensión, cada gota de sudor en la frente de su atacante. El cuchillo bajaba, inexorable. Pero Oleander ya no era un hombre dormido. Extendió la mano hacia el suelo. Un chasquido. Una palabra inaudible. El piso explotó. Madera, piedra y fuego estallaron en una onda expansiva. La cama se hizo astillas. El asesino fue lanzado contra la pared opuesta, envuelto en humo y gritos ahogados. Oleander cayó por el agujero, junto con escombros y brasas, desapareciendo en la nube. Desde el humo denso, un salto. Oleander salió disparado a la calle. La noche lo recibió con su silencio sospechoso. Corrió, doblando pasillos y corredores como si conociera el mapa por dentro. Como si el miedo no existiera en su mundo. El sonido de pasos lo seguía. Sombras se deslizaban tras él, veloces. Las dagas pasaban zumbando, clavándose en paredes, cajas, puertas cerradas. Oleander giraba, esquivaba, cambiaba de dirección con reflejos imposibles. No eran reacciones. Era como si supiera. Como si pudiera ver el momento antes de que ocurriera. Llegó al mercado central. Vacío. Bajo la única farola encendida, se detuvo. Las sombras también se detuvieron.
3 figuras se materializaron frente a él, altas, delgadas, armadas con cuchillas negras, sin rostros visibles. Oleander los observó desde el centro de la plaza. Los asesinos no hablaban. Ni un suspiro. Ni una amenaza. Solo el viento. Hasta que él habló. Adiós. En un instante, las 3 figuras se lanzaron como lobos hambrientos. Las dagas silbaron. El aire tembló. Pero Oleander ya no estaba allí. Se desvaneció. Un destello tenue. Un susurro mágico. Había dejado un sello oculto en el suelo, entre las baldosas del comercio, el mismo día que llegó. Nadie lo había notado. Nadie sabía que ese vagabundo cubierto de harapos era algo más que un hombre triste. El mundo volvió a materializarse a su alrededor. Estaba de pie junto al camino, en el mismo sitio donde, unas horas atrás, los cuerpos de los bandidos habían sido reducidos a ceniza por su toque. Todo seguía silencioso, salvo el murmullo del bosque y el crujir distante de ramas. Un segundo sello, dejado con igual precaución, lo había salvado. Los años le habían enseñado a estar listo. Lorencia seguía enviando asesinos. Nobles con sed de venganza. Sangre por sangre. Pero él ya no era el mismo que alguna vez tembló en una plaza. Oleander se ajustó la túnica, volvió a ocultar su rostro bajo la capucha, y comenzó a caminar. Sin dirección. Sin hogar. Sin consuelo. Solo el frío, el barro, y la larga, interminable noche.